El tema de la clase 5 es una introducción al uso de bases de datos en economía. Resulta que cuando uno empieza a hacer una investigación, te recomiendan siempre empezar con la revisión de literatura y normalmente en este curso deberíamos empezar con eso, con los lugares donde uno puede buscar literatura, buscar investigaciones. Sin embargo, durante estos años, creo que me he dado cuenta que lo primero que uno tiene que buscar, o al menos saber que existe, es la base de datos. Porque la base de datos es el núcleo de una investigación. Sin la base de datos no se puede avanzar en una investigación, inclusive si uno tiene un marco teórico, una revisión de literatura muy buena. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos que se debe dar en investigación es confirmar al menos que existe la base de datos que voy a necesitar para responder mi pregunta de investigación. Y es por eso que vamos a empezar con este tema y recién en las siguientes clases vamos a entrar a la revisión de literatura, vamos a entrar a en dónde podemos buscar investigaciones para nuestro marco teórico, pero hoy día vamos a ver esto de base de datos porque es fundamental. Acá tengo tres frases bastante interesantes que hablan sobre la importancia de la base de datos. Dice, las bases de datos son esenciales para analizar los patrones y relaciones económicas. Sin ellas, la investigación pierde objetividad y precisión. Entonces, yo puedo tener unas ideas muy buenas, muy revolucionarias, puedo tener un marco teórico, una argumentación muy buena, pero si esa no se sostiene con datos, no sirve de mucho porque no tiene fuerza mi investigación. Luego dice, un modelo nos ayuda a pensar en el problema, pero los datos nos muestran la realidad y permiten ajustar nuestra hipótesis. Por ejemplo, eh, durante muchos años se creían muchas cosas porque estaban planteadas teóricamente, ¿no? Mucha gente pensaba que mientras uno envejecía se volvía más feliz. Eso, por ejemplo, era una teoría muy extendida en el mundo, ¿no? Porque empíricamente uno notaba de que la gente mayor solía ser más feliz, solía aprender a vivir, se ponía feliz con cosas muy pequeñas, mientras que los jóvenes vivían muy insatisfechos con su vida, porque estaban muy preocupados y estresados por su futuro. Es como que la presión de la vida se ponía más fuerte en la juventud y luego ya no era tan fuerte cuando uno era mayor porque en teoría madurada, ¿no? Entonces, eso como que era una teoría bien extendida. Sin embargo, cuando uno lo comprobaba con datos, no era tan cierto. ¿Por qué? Porque los datos nos decían de que en realidad la felicidad tiene una forma, bueno, la relación entre edad y felicidad tiene una forma de U invertida. Cuando uno es niño, eh, empieza a ser muy feliz, pero esa felicidad decrece en las épocas cuando uno es, perdón, tiene una forma de invertir, claro. La felicidad va creciendo cuando uno va llegando a los 10 11 años, es muy feliz, luego a los 18 también llega a ser muy feliz, pero luego la felicidad va decreciendo a partir de los 40 45 años, porque en realidad uno va afrontando diferentes problemas en la vida que son más trascendentales sobre la muerte y todo eso, ¿no? Pues los datos, gracias a levantar información, aplicar métodos más avanzados de econometría, nos dimos cuenta que esa era la verdadera relación de la felicidad y la edad. La teoría anterior quedó rezagada, quedó invalidada. ¿Por qué? Porque los datos permitieron hablar con evidencia, ¿no? Otro ejemplo que se me ocurre en macroeconomía es que hasta hace algunos años, o hasta hace algunas décadas, se creía que, eh, que lo ideal en política fiscal era el gasto procíclico. Es decir, cuando un país ganaba mucho, tenía que gastar mucho. Y cuando un país ganaba poco, recaudaba poco, tenía que gastar poco, ¿no? Esa era la idea en general en el mundo. En el Perú
Así también se hacía. En la época del guano teníamos muchos ingresos, recaudábamos un montón y gastábamos un montón, ¿no? Hacíamos el ferrocarril, gastábamos en pago de deudas que habíamos contraído en la independencia, ¿no? Y en épocas de recesiones, de baja producción, ¿qué hacíamos? También gastábamos menos. Se restringía algunos programas sociales, se restringían subvenciones. Esa era la idea generalizada en la macroeconomía. Cuando te va bien, gastas bastante, cuando te va mal, gastas menos, ¿no? Eso es una regla procíclica en macroeconomía. Y todos estaban conformes con eso, todos los países lo hacían, no había discusión sobre ello, hasta que llega los años, las crisis de los 90, luego llega la crisis del 2008-2009, y los datos nos muestran que históricamente no es conveniente hacer eso. Lo conveniente es tener una regla de gasto contracíclica. Cuando un país gana un montón, lo que tiene que hacer es ahorrar, retrotraer el gasto público y guardar la plata para épocas de recesiones. Y cuando estamos en recesiones, aumentamos el gasto para compensar el espacio que están dejando las empresas y consumidores porque no están gastando, ¿no? Entonces, en auges, dejamos que consumidores y empresas gasten y el Estado se retrotrae para ahorrar plata. Y en recesiones, lo que hace el Estado es, al ver que los consumidores y empresas no gastan, el Estado aumenta su gasto para compensar ese hueco. Eso, por ejemplo, no se hubiera podido evidenciar sin los datos. Antes, el sentido común te decía de que la regla tenía que ser procíclica. ¿Y por qué era el sentido común? Porque es lo que hacíamos normalmente en los hogares, ¿no? En tu casa, cuando el salario de tu papá es alto, ¿no? Se van a comer, se van a la playa, ¿no? Genial. Y cuando uno se queda sin empleo, ya reduce sus gastos, ¿no? Entonces, esa regla de la familia, que es el ahorro, esa lógica de familiar, se trasladaba a la lógica de cómo manejar el gobierno, pero nos dimos cuenta que no era cierto. Entonces, por eso los datos son muy importantes. Y finalmente dice, los datos son la base de toda investigación económica. Sin datos confiables, las conclusiones pierden validez. Y también vamos a discutir sobre eso en un rato. ¿Qué son datos confiables? ¿Cómo me doy cuenta que los datos que estoy utilizando tienen rigurosidad en su levantamiento, tienen rigurosidad en su diseño muestral? También vamos a ver en un rato. Ayer vimos que hay dos tipos de datos, los datos cuantitativos y los datos cualitativos, ¿no? Los cuantitativos era información numérica que permite realizar análisis estadístico y econométrico. Básicamente, ejemplos de ello pueden ser la tasa de desempleo, el nivel de exportación, el crecimiento, el ingreso de los hogares, el gasto de los hogares. Toda esa información numérica que se puede utilizar finalmente en la estadística o en la econometría es la información cuantitativa. Y la información cualitativa es toda aquella información de opiniones, narraciones, percepciones que uno puede acceder entrevistando a personas, entrevistando a expertos académicos, o que también puede recoger de la observación del comportamiento de las personas. Ejemplos, opiniones de los empresarios sobre las barreras de formalización. Esos eran los dos grandes tipos de datos. Hay uno tercero que se usa muy poco y que está solamente en algunas áreas de la economía, no en todas, y que son las simulaciones. Las simulaciones son datos, o en las simulaciones se generan datos ficticios para poder comprobar algún modelo usualmente estructural. Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con simulaciones de empresas. ¿Qué quiere decir? En computadora, en particular en MATLAB, creo un conjunto de empresas a las cuales les asigno productividades aleatorias, ¿no? Algunas empresas son poco productivas, otras muy productivas, y voy viendo cómo cambia su comportamiento
dependiendo de cambiar algún tipo de contexto, ¿no? Entonces, quiero saber si esas empresas se van a convertir formales o se van a quedar en informalidad y voy cambiando algunas condiciones, ¿no? Les cambio sus costos de entrada a la formalidad, les cambio la tasa impositiva y voy simulando en computadora cómo esas empresas ficticias van tomando decisiones. Ese es otro tipo de datos que son simulaciones, que se crea ficticiamente individuos, empresas, hogares en computadora para poder ver comportamientos posibles que eventualmente podrían reflejarse o no quizás se puedan reflejar en la vida real. Esos son datos muy poco utilizados y solamente se restringe a la macroeconomía y quizás una parte de las finanzas, pero en microeconomía es bien raro utilizar esos datos. Básicamente lo que utilizamos en microeconomía son datos cuantitativos y en ocasiones algo de cualitativos, pero simulaciones es bien raro. De todos modos, quería ponerlo para que sepan que también es una opción de investigación. Entiendo que el profesor, por ejemplo, Ataurima, trabaja un montón con simulaciones. El profesor Gabriel Rodríguez también en algunas investigaciones hace simulaciones. Entonces, también es un área de investigación que a alguno le puede llamar la atención y que por eso lo pongo acá. Veamos. Acá hay algunos ejemplos de bases de datos globales en economía. No voy a entrar todavía a las bases de datos del Perú, porque eso es más extenso y más particular. Quiero empezar hoy día hablando de bases de datos mundiales, que sí o sí deberían conocer eh, porque en algún momento lo van a utilizar. Acá he puesto cinco, pero evidentemente hay muchos más. Por ejemplo, ahorita me acabo de dar cuenta que no he puesto del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que también debería estar ahí. Vamos a agregarlo. Acá también debería estar del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, veamos, a ver, un poquito, vamos a conocer sobre estas. La primera es la FRED, que es la base de datos de la Fed. ¿Qué es la Fed? Es la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué es FRED? Federal Reserve Economic Data. Entonces, vayamos a buscar a Internet a la FRED. Vamos a Internet y pongo en el buscador FRED. Y me dice Federal Reserve Economic Data. Entro y acá me dice que son los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, en particular de San Luis. ¿Qué información nos trae esto? Nos trae información básicamente sobre variables agregadas, variables macro, como el PBI. Acá dice, ¿cuáles son las palabras que más se buscan? PBI, índice de precios al consumidor, PBI per cápita real, inflación, desempleo, tasa de desempleo, índice de precios al consumidor, tasa de interés. Esas son las categorías o las palabras que más se buscan. Y acá puedo encontrar todas las variables o todos los conjuntos de variables que puedo acceder. Se separa por variables de dinero, bancarias y financieras, población, empleo y mercado laboral, contabilidad nacional, actividad económica o de negocios y producción, precios, datos internacionales, datos regionales de Estados Unidos, datos de la academia. Por ejemplo, vayamos a la inflación. ¿Dónde debería estar la inflación? En precios, ¿no? Acá, precios. En precios hay varias subcategorías que dice precios de commodities. Acá dice el índice de precios al consumidor, monedas cripto, el índice del costo del empleo, el índice de precios de la salud, índice de precios de hogares, índice de precios al productor, índice del comercio, de precios de comercio. Si yo soy un individuo típico, una familia, lo que me va a interesar de estos precios es básicamente el índice de precios al consumidor, ¿no? Porque el índice de precios al consumidor
solamente considera aquellos bienes que están en la canasta básica. ¿Qué será la canasta básica de Estados Unidos? Probablemente todo lo que un norteamericano en promedio consume. ¿Qué consumirá? Hamburguesas, papas, eh, transporte, Netflix. ¿Qué más puede consumir un norteamericano típicamente? No sé, tomates, McDonald's, todo eso, todos esos conjuntos de bienes, eh, se buscan sus precios y se hace una ponderación de esos precios, ¿no? Supongamos que el norteamericano come un montón de hamburguesas. Entonces, el precio de hamburguesas tiene un espacio bien grande en este índice. Los norteamericanos consumen Netflix muy poquito, entonces el precio de Netflix va a estar ahí, pero en un componente bien chiquito. Entonces es un índice que solamente considera a los precios de la canasta básica de un norteamericano típico y se pondera esos precios dependiendo de cuán importante sea ese bien en su consumo. A ver, entramos y me dice que hay también una descomposición según tipos de bienes. Acá está alimentos y bebidas, vivienda, apparel, que no sé qué es. A ver, veamos qué es apparel. Ah, vestir, vestimenta, transporte, salud, recreación, educación y comunicación, otros bienes y servicios, y acá otro tipo de servicios y commodities. Y puedo acceder a todos ellos, ¿no? A ver, veamos cuál me interesa. Veamos, consumo, sticker 16, sticky price, índice de casas, gastos, pues consumo personal. ¿Cuál debe ser la inflación en general? A ver, veamos este. Dice, índice de precios al consumidor para los consumidores urbanos. A ver, entremos. Y acá está el índice. Normalmente un índice toma de referencia un año en particular. Veamos qué año en particular toma de base este índice. Veamos. Tiene que aparecer el número 100 por acá. Acá dice. El índice es 1982. Por acá debe estar 82, 84. A ver, 84. Más o menos en el 84, parece que en enero del 84, el número es 100. Por eso acá aparece 84, 100. Es decir, se toma de referencia ese año, y supongo que debe ser enero de ese año, como el año base. Y si es mayor a 100, es porque ha aumentado los precios. Y si es menor a 100, es porque los precios eran menores en ese momento que en ese año. Puedo decir acá, si acá en septiembre del 2003 me aparece 85, 185, quiere decir que en noviembre del 2003 los precios eran 85% mayores que en el 1984. Eso me da una referencia de cómo han aumentado los precios. Y toda esta información se puede descargar y se puede utilizar tranquilamente. Y se puede descomponer por todo tipo de bienes. En el Perú hay algo parecido en el Banco Central que vamos a ver la siguiente clase. Bueno, las siguientes clases. Esta información de la Fed es la más confiable, en particular para casos de precios y para casos de empleo. Los dos son los más importantes en esta base de datos.
Evidentemente solamente es información de Estados Unidos, pero sabemos que por el momento Estados Unidos es el país más importante, así que hay que conocer que existe esta información. Otra base de datos que es importante es la información del Banco Mundial. Pues vayamos acá y pongamos World Bank. El Banco Mundial tiene varias bases de datos. Si yo entro acá a Data, encuentro que hay muchas bases de datos que administra el Banco Mundial. Esperemos que cargue. Y acá está cargando la base de datos del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene como objetivo hacer comparables las informaciones de todos los países, de modo que yo pueda saber cómo va un país en comparación de los demás. Pues acá encuentro que hay información sobre extrema pobreza, hay información sobre, a ver, Open Data Catalog, vamos a ir ahí, cuáles son todas las bases de datos que tiene el Banco Mundial. Chicos, se cortó un rato. A ver, regresemos. Bien. Tenemos el Banco Mundial. Ya, Hola, discúlpate, discúlpate. hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿se me escucha? Hola, chicos, se cortó. No sé por qué. ¿Me confirman si se escucha? Gracias. Ok, entonces seguimos. Estábamos en que la base de datos del Banco Mundial tiene como objetivo hacer comparables la información de varios países. Cuando uno entra al catálogo del Banco Mundial, se da cuenta que hay muchas bases de datos. Están los datos de Ucrania, los datos estadísticos de desempeño de los países, los indicadores del desarrollo del mundo y otros datos ya más específicos. Que hay más datos, como por ejemplo COVID, eh, una base de datos sobre fronteras y muchas bases de datos más muy específicas. El que es principal y el que es más amplio y más útil es el que está acá, el World Development Indicators. El World Development Indicators tiene muchísima, muchísima, muchísima información. Tiene información desde género, pasando por pobreza, salud, transporte, contaminación. También tiene datos sobre precios, inflación, PBI, producción, productividad, muchas, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, es la base de datos quizás más importante si uno quiere trabajar con, con varios países, ¿no? Acá cuando entro a la base de datos, veo que tiene en total, eh, vamos a entrar acá, en total tienen 266 países. En realidad, no hay tantos países, pero se consideran territorios adicionales, ¿no? Por ejemplo, acá, el mundo entero, solamente los países de ingresos medios, los países de la OECD, países de ingresos bajos.
países desarrollados y los países individualmente cada uno, ¿no? Entonces, hay un montón de países, también hay información de todo tipo. Por ejemplo, acá vamos a ver que hay información sobre estas grandes categorías, que es política económica y deuda, educación, medio ambiente, sector financiero, género, salud, infraestructura, pobreza, comercio y sector privado, sector público, protección social y trabajo, y salud dentro de, de un ámbito social. En total tiene 1.496 variables o indicadores, que es un montón, y hay información desde 1960 hasta el 2023. Entonces es un montón de información, quizás es una de las fuentes más importantes que van a utilizar ustedes en su carrera. Por ahora, no vamos a aprender a utilizarlo, vamos a aprender luego a utilizarlo. Solo quiero que sepan que existe y que tiene información de todo tipo. Luego, otra fuente de información importante es la base de datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Seguro en algún momento han escuchado que el Perú quiere entrar a la OCDE, o que también le dicen OCDE. ¿Por qué? Porque es un grupo de países desarrollados que tienen estándares bastante altos para la gobernanza, ¿no? Por eso esos países tienen sistemas de justicia bien desarrollados, tienen leyes bien estrictas, tienen estándares de, de limpieza, tienen estándares de cuidado al medio ambiente bastante buenos. Entonces queremos unirnos. Estamos muy lejos de ello, pero es una ambición importante querer entrar ahí. Y al ser un grupo de países desarrollados, una de sus recomendaciones de esos países es que las decisiones se deben tomar de forma informada, con datos bien levantados y bien confiables. Y por eso es que la OCDE tiene su propia base de datos. Y su base de datos no tiene información sobre todos los países del mundo, tiene información en particular de los países desarrollados y de uno que otro país de interés para ellos. Y su información también es muy buena. Básicamente la información que encontramos ahí es indicadores de educación, comercio y productividad en las economías avanzadas, en particular en las economías que están dentro de este grupo. Pero también hay información en ocasiones de países que no están en el grupo. Por ejemplo, hay información de Perú. ¿Por qué hay información de Perú? Porque muchos de estos países desarrollados son socios principales del Perú, así que les interesa tener información actualizada y confiable sobre ellos. Pero el centro, el núcleo de la información son los países miembros. Hay indicadores, por ejemplo, de la brecha de género, de la desigualdad de ingresos, de la inflación en base al índice de precios al consumidor, acá la inversión directa internacional, información sobre las horas de enseñanza, información sobre, ¿qué es esto? Cesáreas en la población. Interesante, a ver, veamos. No había visto esto antes. ¿Cómo se traduce esto? Cesáreas, interesante. Ah, 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 ¿Por qué creen que las cesáreas serían un tema importante para la OSD? A ver, acá dice, las cesáreas son la proporción de partos por cesárea realizadas en una población. Las cesáreas también conocidos como cesárea, parto por cesárea o parto por cesárea, es el procedimiento quirúrgico que consiste en dar a luz a uno o más bebés a través de una incisión en el abdomen de la madre. A menudo se realiza porque el parto natural podría poner en riesgo a la madre o al niño. Si bien la cesárea es necesaria en algunas circunstancias, los beneficios de la cesárea en comparación con el parto natural sigue siendo objeto de debate. Se ha demostrado que la cesárea produce
un aumento en la mortalidad materna infantil y un aumento en las complicaciones en partos posteriores, así como un aumento en los costos financieros. Esta proporción puede ayudar a evaluar la calidad y la accesibilidad de los servicios de atención a la salud materna y a identificar tendencias o disparidades en las prácticas de cesárea. Este indicador se mide por el número de procedimientos de cesárea por cada 100.000 mujeres. Bastante interesante, ¿no? Cesárea parece un tema de medicina, pero en realidad acá lo están tratando como un tema de economía porque puede generar problemas en costos de acceso a salud, en complicaciones en el parto y a mortalidad materna e infantil. Y está disponible para todos esos países. ¿Estará Perú? No está Perú, están los países desarrollados, ¿no? Como les comenté, Perú sí va a aparecer, pero no en todos los indicadores, solamente en uno que otro. Bastante interesante, no lo había visto antes, ¿no? Y como se dan cuenta, no solamente hay indicadores económicos típicos como producción, inflación, sino hay indicadores de todo tipo. Los indicadores más o menos rodean o incluyen a aquellos indicadores sobre los cuales hay objetivos firmados o compromisos firmados en estos países, ¿no? Estos países, por ejemplo, quieren reducir la pobreza, tienen un objetivo para reducir la pobreza en los siguientes años, entonces tienen que medir la pobreza para ver su desempeño. Estos países quieren incentivar y tienen un compromiso de mejorar el empoderamiento de la mujer, entonces también hacen seguimiento de indicadores de empoderamiento de la mujer. Estos países en sus estándares tienen el compromiso de reducir las emisiones de gases contaminantes, entonces también van a tener indicadores sobre eso. Entonces acá hay un montón de información. Acá, miren, mujeres en política. Dice, incluye datos de mujeres en el Congreso, como el porcentaje o la proporción de mujeres en las cámaras bajas y en el Parlamento, en la Casa de, bueno, acá se le conocería como Senado y el otro es Senado y la Cámara Alta, ¿no? Senadores y diputados. Y hay información de varios países, probablemente no esté Perú, no está Perú, pero está Chile, por ejemplo. Ahí veamos Chile. ¿Cómo está Chile en este indicador de mujeres en política? Miren la lista de países que están acá. Todos son países del primer mundo, ¿no? Acá dice que hay en porcentaje 58,3% en posiciones ministeriales y 35,3% en el Parlamento. Solo hay datos del 2023. De todos modos, es muy buena información. A ver, otro indicador que nunca antes había visto, chequeamos por acá. Woman in Politics. Estos son más conocidos. A ver, tenemos algo sobre clima, exposición a la contaminación del aire. Dice, la exposición al aire contaminado es el monto de partículas de aire. Vamos a tratar de traducir por acá. Es la cantidad de partículas finas en suspensión a la que está sometido una persona. La contaminación del aire es la presencia de contaminantes o sustancias contaminantes
en el aire que no se dispersan adecuadamente y que interfieren en la salud o el bienestar humano, o producen efectos ambientales nocivos. Las partículas finas son sólidos o líquidos finalmente divididos con un diámetro inferior a 2,5 microgramos, micromilímetros, debe ser, que pueden dispersarse por el aire a partir de procesos de combustión y actividades industriales o fuentes naturales. Se ha demostrado que la exposición a ellas, cuando se inhalan, causa graves problemas de salud, incluidas enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aumentan considerablemente el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y sus efectos más graves se dan en niños y ancianos. Este indicador se mide como porcentaje de la exposición de la población a más de 10 microgramos por metro cúbico y se expresa como promedios anuales. Bastante interesante. ¿Aparecerá Perú? No aparece Perú. Veamos a Chile, a ver qué es quizás el más cercano a nuestra realidad. Dice 23,68. Es decir, las personas en el año 2019 estaban expuestas a 23,68 microgramos por metro cúbico de aire contaminado. No hay información para otros años, lamentablemente. Usualmente se hace este levantamiento de información solamente algunos años, que es muy costoso. ¿Se imaginan tener que medir el aire en cada uno de los países? Es bien complicado. Entonces, existen acá muchos indicadores interesantes que a veces uno ni sabe que existen, pero que eventualmente puede utilizar, ¿no? Acá, uso de tecnologías de la información, acceso a computadoras en este caso, confianza en los gobernantes. Interesante cuánto confía la gente en sus gobernantes. Veamos. Hay información desde el 2004 o no, a ver, veamos. ¿Estará Perú? No está Perú. Probablemente Perú esté solamente en indicadores más generales, ¿no? Como PBI, inflación, indicadores que sí sean fáciles de medir. Dice, la- a ver, confianza en los gobernantes es la proporción de personas que declaran tener confianza en el gobierno nacional. Los datos que se muestran reflejan la proporción de encuestados que respondieron sí a la pregunta de la encuesta. ¿Qué pregunta? ¿En este país tienes confianza en el gobierno nacional? Debido al tamaño pequeño de la muestra, los promedios de países para la desigualdad horizontal se agrupan entre 2010 y 2018 para mejorar la precisión de las estimaciones. La muestra está diseñada ex ante para ser representativa a nivel nacional de la población de 15 años a más. Interesante. Acá me dice, por ejemplo, que en Finlandia el 80,7% confía en su gobierno nacional. En Colombia, solamente el 52,2%. En Italia, 30,7%. En Francia, que ha estado en problemas últimamente, 37,3%. Y en Eslovenia, la República Eslovaca, 14,7%. ¿No? Entonces, muy buena información. Hay información para varios años. Alguien que quiera hacer un estudio sobre la confianza en el gobierno, acá tiene información. Entonces, esa es otra fuente de información, la OCDE. Luego, también existe el BIRO, el Buró de Economía, de Análisis Económico.
¿Qué es el Buró de Análisis Económico? Es una agencia, bueno, pertenece a la agencia, a una agencia del gobierno norteamericano, en particular del Departamento de Comercio. En Estados Unidos no existe estrictamente el Ministerio de Economía, ¿no? No existe un Ministerio de Economía en Estados Unidos que se llame exactamente así. El equivalente es el Departamento de Comercio, que toma las decisiones económicas, y dentro de ese Departamento de Comercio existe esta oficina de análisis económico, que en inglés sería Bureau of Economics Analysis. Entonces vayamos a buscar en Internet a a esa agencia, a su oficina, y acá me aparecen los datos, ¿no? Y acá también hay datos de macroeconomía para Estados Unidos de todo tipo. Está el PBI, los gastos, el consumo, los ingresos y ahorros, indicadores de la industria, del comercio internacional e inversiones, precios e inflación, inversión en activos fijos, empleo, gobierno y otros temas. Y hay datos, acá me dice que está a nivel de todo el país. También hay datos para Estados Unidos y el mundo, datos para cada uno de los estados y territorios, para cada condado, metrópoli y otras localidades, otras áreas locales. Entonces hay datos desagregados según territorios más chiquitos, y también hay datos de industrias y datos internacionales. Entonces uno entra y va a encontrar información muy parecida a la información que vimos hace un rato en la FRED. La FRED también tiene información muy parecida. ¿Por qué hay dos agencias o dos instituciones en Estados Unidos que presentan casi lo mismo? Es igual que en Perú, ¿no? Si uno busca datos de producción en el Perú, va a encontrar esos datos de producción tanto en el INEI, pero también los va a encontrar en el Banco Central y quizás también en el MEF. Si uno busca datos sobre población, bueno, datos sobre precios de los commodities, va a encontrar esos datos también en el Banco Central, y también los va a encontrar quizás en la base de datos de Produce. Entonces, en realidad se comparte información, hacen sus estimaciones o mediciones por separado a veces, y a veces lo hacen en conjunto, y publican en sus propias páginas, ¿no? Normalmente el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos es más eficiente midiendo información desagregada al interior de Estados Unidos. Por ejemplo, producción en cada uno de los estados, producción en cada condado, producción en cada sector económico, en cada industria de la economía. Es como que se enfoca más en la desagregación en territorios o en sectores específicos, y la FRED ya se enfoca más en datos más agregados solamente del país, y no tanto desagregado a nivel de territorios o sectores. Y esa es muy buena información, muy confiable, que pueden ahí chequear. Y también tenemos acá el World Integrated Trade Solution, que es una fuente de datos que tiene que ver con el comercio internacional. Entonces, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Entonces, acá dice estadísticas de comercio por países. Entro. Y esta base de datos me permite saber cuánto exportan, cuánto importan cada país en cada año, según tipos de productos, según el puerto del cual sale, según separación de códigos de cada producto. Busquemos Perú. ¿Dónde está Perú? Acá. Y acá al costado me aparece que puedo ver exportaciones e importaciones separado por estos tipos: animales, vegetales, productos alimenticios, minerales, que es full. A ver, veamos. Full son combustibles, químicos, plásticos,
Height, que son, ¿qué es height? Pieles, ¿no? Madera, acá textiles, metales, electricidad, transporte y otros productos. Entonces puedo separar las exportaciones y las importaciones según esos bienes. Vayamos a productos, a ver, productos alimenticios. Ponemos exportaciones. ¿Qué exporta y cuánto exporta Perú? Acá primero me sale los socios comerciales, ¿a dónde exportamos más? Claramente exportamos un montón a China, luego también a Ecuador, a Estados Unidos, a España y acá a Países Bajos y acá a otros países, ¿no? ¿Cuánto exportamos? Acá está en dólares y acá está en porcentaje de exportaciones. ¿Puedo desagregar un poquito más? Sí, a ver, busquemos acá dentro a China y me sale las exportaciones a China. Y me descompone según tipos, ¿no? Minerales, bienes intermedios, metales, productos, puedo descomponer un montón. Y tengo información para un montón de años, desde el 92. Con esto puedo ver los flujos de exportaciones e importaciones entre países. Es muy buena información, sobre todo para los que quieren hacer algún tipo de investigación sobre comercio internacional. Listo. Y finalmente, el FMI. El FMI, al ser el Fondo Monetario Internacional, tiene como objetivo ver más indicadores de finanzas en el mundo. Entonces, dentro acá dice finanzas internacionales, estadísticas. ¿Tiene otras bases de datos? Sí, acá puedo encontrar más bases de datos, pero la más importante es la que tiene que ver con finanzas. Entonces, entro acá y seguro me va a dar información sobre tasas de interés, sobre tipo de cambio, sobre precios de exportaciones, precios de importaciones, tarifas arancelarias en el mundo, ese tipo de información. A ver, esperemos un rato. Pues lo primero que acá aparece son, por ejemplo, índice de precios al consumidor, que básicamente es inflación. Acá me dice comercio externo y tasa de interés efectiva real. Eso es como que lo más importante para ellos. Por ahí también debe estar tasas de interés, acá está tasa de interés, liquidez internacional, precios, producción y trabajo, algunas encuestas para, para ver el comportamiento del mundo. Acá indicadores sobre el sector monetario, sobre el gobierno financiero, sobre la producción, sector externo. En realidad, acá hay información más macro y también financiera. Y como les comenté, el FMI también tiene otra base de datos, también se interesa por otras variables e indicadores, pero su especialidad es básicamente esto de las finanzas. Entonces, regresemos a las diapositivas. En el transcurso del curso vamos a entrar a aprender, vamos a entrar a las bases de datos para aprender a cómo utilizarlas, pero por el momento solamente acá algunos ejemplos de información que se suelen utilizar a nivel global. Entonces, seguimos. Acá me preguntan, ¿cómo saber si una fuente de datos es confiable? Básicamente, tenemos que preguntarnos cuatro cosas. La autoridad del que
levanta la información, la actualidad de los datos, la relevancia de los datos y la cobertura de los datos. Seguro cuando van a hacer su tesis van a encontrar muchas fuentes de datos disponibles en Internet y ustedes van a tener que elegir alguna de ellas. Al momento de elegir, tienen que preguntarse estas cuatro cosas. Primero, autoridad. ¿Quién produce los datos? ¿No? Entonces, si por ahí encuentro una base de datos que lo publica una página media rara, que ni siquiera muestra cuáles son las personas que trabajan en ese lugar y que lo hacen solamente eh, en un lugar medio sospechoso, probablemente no sea confiable, ¿no? Entonces tengo que preguntarme si los que levantan la información son confiables. Entonces, si la base de datos ha sido levantada por el Banco Mundial, claramente es una buena base de datos. Si lo ha levantado la OCDE, es una buena base de datos. Si lo ha levantado el INEI, probablemente sea una buena base de datos. Yo recuerdo que hace algunas décadas, los datos publicados por el Instituto de Informática de Argentina no eran nada confiables. A pesar que era la institución formal y legal en Argentina para levantar los datos de producción, los datos de inflación, era la autoridad por ley, no era confiable. Es decir, no tenía autoridad académica, no tenía confiabilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese Instituto de Informática y Estadística de Argentina estaba supeditado a lo que pedía su gobierno. Entonces, muchos datos eran un poco sospechosos porque no coincidían con lo que pasaba en la vida real, ¿no? Los datos de esa oficina de estadística te decían que los precios no habían subido y en la calle se sentía que sí habían subido, no eran confiables. Entonces, cuando hablamos de autoridad, no solamente nos enfocamos en que es una institución legal, una institución que está autorizada para ello, sino que también tenga una autoridad frente a la academia, una autoridad frente a la población que sea respetada, ¿no? Y en el caso del Perú, el INEI es muy respetado. El INEI quizás es uno de los institutos de estadística e informática más avanzados y más organizados que hay en la región, mejor que Colombia, mejor que Bolivia, que Ecuador, que inclusive Chile. Tenemos un buen instituto de estadística e informática. Entonces, hay que preguntarnos si es muy bueno. Si encuentro por ahí una encuesta levantado por una consultora que su socio, su fundador, ha sido un congresista que ha tenido problemas de corrupción en el pasado y que se sospecha que manipula los datos para favorecer a su partido político. Probablemente esa base de datos no se debe utilizar para una investigación académica, ¿no? Si encuentro una base de datos que ha sido levantada por una empresa que tiene un interés en particular, probablemente no la utilice, ¿no? Ejemplos. Hace algunos años, la sociedad de... Hay unas, bueno, no voy a decir el nombre, pero hay una sociedad de empresas mineras, ¿no? Varias empresas mineras se juntan y crean una sociedad que financia investigación para ver cuánto... Y esa investigación, las investigaciones que financian tienen que ver con saber cuánta contaminación genera la actividad minera. Y bueno, esta asociación publica sus reportes periódicamente, datos son publicados cada mes, donde dan información de cuántas emisiones genera la minería. Y la conclusión que se saca de esos datos es que la minería contamina mucho menos que otras actividades extractivas. Puede ser cierto, puede ser no cierto, pero no tiene autoridad porque el financiamiento viene de una parte involucrada, de una parte interesada en que se llegue a una conclusión en particular. Entonces, también hay que ver esto de los conflictos de intereses que puede haber entre los que levantan la información. La segunda cosa que tengo que preguntarme es la actualidad. ¿Qué tan recientes son los datos? Por ejemplo, hay información en Internet de variables que están truncadas, que no están disponibles para algunos años. ¿Por qué? Porque posiblemente el financiamiento para ese levantamiento de datos terminó,
posiblemente porque los datos levantados en algún año no cumplieron los estándares mínimos, probablemente porque ya se comprobó que esos datos ya no son buenos. Entonces hay que tomar en cuenta ahí. Un ejemplo bien claro es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano fue calculado durante algunos años con una metodología en particular, pero después de 4 o 5 años que se publicó, se dejó de publicar. Y la gente se preguntaba, oye, pero ¿por qué no publican si era un indicador, una variable muy interesante? Resulta que llegaron muchas críticas a la metodología del índice de desarrollo humano porque hacía ponderaciones un poco arbitrarias entre las dimensiones del desarrollo humano. Entonces, mientras hacían la revisión de la metodología, mientras mejoraban todo eso, se dejó de publicar. Y muchos alumnos me preguntaban cuando hacían su tesis, me decían que iban a utilizar ese índice de desarrollo humano y que no encontraban los datos hasta el 2023, hasta el 2022. No encontraban los datos actualizados. ¿Y por qué era? Porque la metodología había sido muy criticada. Ahora creo que ya se han vuelto a publicar los datos del IDH con otra metodología, pero ya no son comparables con los datos anteriores porque han cambiado un montón de cosas en el diseño, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que un indicador, una variable puede ser muy interesante, muy llamativa, pero en ocasiones no está disponible para todo el periodo que yo quiero estudiar. Lo tercero que debo fijarme es la relevancia. ¿Los datos responden directamente a tu pregunta de investigación? A veces uno está empeñado en utilizar sí o sí una base de datos porque la ve que es muy interesante, porque la ha recomendado, pero posiblemente esa base de datos no va a permitir responder tu pregunta de investigación, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años un alumno consiguió por ahí una base de datos de finanzas con precios de los commodities a nivel por hora. Cómo evolucionaba por hora los precios de los commodities en el mercado internacional para un periodo de 10 años, 15 años, si no me recuerdo. Y esa base de datos es muy rica y es muy difícil de conseguir. Cuando entra uno a Bloomberg, sí encuentra los datos por horas, pero los encuentra solamente para unos años. Un año hacia atrás, 2 años hacia atrás, no encuentra para 10, 15 años, imposible. Eh, y es muy raro. Inclusive los que tienen esa información es porque han pagado algún tipo de suscripción o porque han guardado la información en su computadora periódicamente ellos mismos. Entonces era una base de datos muy rica, muy buena, a nivel datos por hora y de 10 15 años, era muy buena información. Y este alumno quería sí o sí utilizar esa base de datos. Pero su pregunta de investigación en realidad no necesitaba datos por hora, era suficiente datos por día, los precios del cierre o de apertura de cada día. Entonces, este alumno se complicó un montón, inclusive se demoró mucho tiempo en sustentar su tesis, porque al tener tantos datos tan desagregados de alta frecuencia, necesitaba una computadora con una memoria muy alta, que claramente era difícil de conseguir. Entonces, su base de datos ya era demasiado desagregada para su pregunta de investigación. Entonces, su base de datos no era relevante para su investigación. Hubiera sido necesario una base de datos quizás solamente a nivel de día o a nivel de semana inclusive, y era suficiente. Y finalmente la cobertura. Los datos incluyen información para tu análisis y esto es muy importante. Cuando uno ve una base de datos, siempre cree inicialmente que la base de datos debe tener todo. Entonces, si por ahí yo tengo una base de datos sobre percepciones sobre el transporte, ¿no? Me dan una base de datos que levanta una ONG acá en Lima sobre percepción de uso de transporte público. Uno dice, ya tengo la información, debo tener entonces esa base de datos, obviamente debe tener el género de la persona, tiene que tener la edad de la persona, tiene que tener dónde vive la persona, dónde trabaja, dónde suele movilizarse, qué tipo de transporte utiliza, qué rutas de transporte utiliza, ¿no? Un montón de información. Y uno dice, genial.
con esa información puedo hacer mi tesis. Pero cuando uno ya entra a observar la base de datos, se da cuenta que en realidad no hay tantas variables como uno esperaba. A veces, bueno, cuando yo vi la base de datos, no está, por ejemplo, el distrito donde vive la persona, solamente está el distrito donde trabaja. No está, por ejemplo, la cantidad de tiempo que uno demora en el transporte público. Puede sonar que son variables obvias que debieron ser levantadas, pero por alguna razón, por alguna restricción de presupuesto, alguna restricción de tiempo, alguna restricción en la elaboración de la encuesta, no se levantaron o quizás se perdieron los datos. Puede suceder mil cosas y no están disponibles. Y cuando el alumno se da cuenta que las variables que necesitaba y que creía que era obvio que iba a estar en la base de datos no están, su tesis se cae, ¿no? Entonces, inicialmente uno tiene que saber si las variables, los indicadores que desea y que necesita están en la base de datos. Entonces, antes de elegir una base de datos, cuestiónense sobre estas cuatro cosas, porque eventualmente uno puede tener problemas si no cumple las cuatro condiciones. Por ejemplo, acá, si quisiera responder a esta pregunta, ¿cómo afecta el acceso al crédito en las tasas de pobreza rural a nivel mundial? Deberías preguntarme, ¿es confiable? Sí, porque, bueno, supongamos que utilizo la base de datos del Banco Mundial, ¿no? ¿Es confiable? Sí. El Banco Mundial tiene estándares altísimos sobre recolección y manipulación de datos, así que totalmente es confiable. ¿Es actual? Sí, pero solamente hasta el 2022. La base de datos del Banco Mundial demora en ser publicada, demora más de un año inclusive. ¿Por qué? Porque la información que recoge el Banco Mundial depende de lo que le provea cada país. Entonces, el Perú, por ejemplo, levanta datos y se lo envía al Banco Mundial. Entonces, supongamos que el Banco Mundial le pide al Perú información sobre la producción en el Perú. El Perú recién en el mes de marzo, más o menos, va a tener datos finales sobre la producción del año anterior. ¿Por qué? Porque hay que todavía recolectar información, hacer preguntas a empresas, ver la información del SUNAT, las empresas se demoran en declarar su producción anual, demoran. Entonces, el Perú recién en marzo, abril, tiene información completa sobre la producción del año anterior. Una vez que el Perú tiene la información de la producción, tiene que limpiarla, tiene que verificar que esté todo bien, tiene que ordenarla. Con eso demora quizás un par de meses más. Lo manda al Banco Mundial y el Banco Mundial tiene que revisar esa información, ver si ha sido levantada confiablemente, si hay contradicciones en la información, si hay errores en la digitación. Hace una verificación profunda para estar seguro que esa información que el país le ha mandado al Banco Mundial es certera. Una vez que considera que es confiable y ha verificado todo, tiene que estandarizar esa información con una metodología para que sea comparable con los demás países. Y en ese proceso se demora un montón. Entonces, los datos del Banco Mundial normalmente no están actualizados rápidamente, demoran. O sea, si entramos ahorita al Banco Mundial, los últimos datos de pobreza deben ser del 2022. En 2023 no tenemos todavía nada y en 2024 peor. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. ¿Cuándo se actualizan los datos? Eh, en el Perú, por ejemplo, la inflación, los datos de inflación recién se están terminando de recopilar y de trabajar y seguro en las siguientes semanas recién vamos a tener un dato final de la inflación, ¿no? Igual de la recaudación fiscal del año 2023, del año 2024, no vamos a tener información hasta enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. En junio, julio, recién vamos a tener información final sobre la recaudación del 2024. ¿Por qué? Porque las empresas, los trabajadores tienen todavía plazos hasta mayo, abril para declarar sus impuestos del año anterior. Entonces hay que tomar en cuenta que los datos no se actualizan al toque, sino que demora un proceso extenso. Entonces, ¿es actual? Sí, es actual hasta el 2022. ¿Es relevante? Sí, es muy relevante porque en esa base de datos del Banco Mundial
existe información sobre acceso al crédito y también existe información sobre pobreza desagregada por urbano rural. Entonces, sí puedo hacer una investigación con con el Banco Mundial y cumple las cuatro condiciones. Finalmente, ¿qué debo conocer sí o sí sobre una base de datos que utilizaré? Acá he puesto 13 cosas que uno debe conocer sí o sí y averiguar sí o sí sobre la base de datos con la que va a trabajar antes de trabajar con la base de datos, antes de elegirla. ¿Por qué? La base de datos en realidad han sido diseñadas de una forma en particular y entender ese diseño me ayuda a, a entender qué se puede hacer con esa base de datos y qué no se puede hacer con esa base de datos. Por ejemplo, con la encuesta nacional de hogares se puede hacer estudios de pobreza a nivel de departamentos, pero no se puede hacer estudios de pobreza a nivel de distritos. ¿Por qué? Porque el diseño, el objetivo y la forma de levantamiento de información de la ENAO no permite representatividad a nivel de distritos. Entonces, yo puedo sacar el dato de cuánto es la pobreza a nivel nacional, puedo sacar cuánto es la pobreza a nivel urbano-rural, puedo sacar la pobreza por departamentos, inclusive por macroregiones y otras áreas grandes, pero no puedo sacar pobreza a nivel de provincias y mucho menos a nivel de distritos o manzanas o barrios. No se puede. Entonces, entender y comprender cómo ha sido diseñado, para qué ha sido diseñado y cómo se ha levantado la información, me ayuda a comprender qué puedo hacer con una encuesta o con una base de datos y qué no puedo hacer con esa base de datos. Usualmente lo que sucede es que uno no se fija en ello y al final tiene que retroceder en su investigación porque no es posible, ¿no? Les comenté en alguna clase que en algún momento un alumno quería hacer un estudio sobre anemia a nivel distrital y separado por género, hombres, mujeres. Y eso era literalmente imposible con la información que tiene el INEI. La ENDES, que es la encuesta demográfica y salud familiar, no permite por nada del mundo calcular anemia a nivel de distritos y mucho menos separar esa población de distritos con anemia entre hombres y mujeres. Es totalmente imposible. Y no hay otra fuente de información, lamentablemente, así que su tesis no se podía hacer. Entonces, uno tiene que entender muy bien, conocer muy bien la base de datos antes de trabajar con ella. Vamos a ver uno por uno esos 13 rápidamente para ver, eh, para ver un ejemplo. El ejemplo que pongo acá es los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Se llama World Development Indicator, que es la base de datos que abrimos hace un rato del Banco Mundial, cuyo acrónimo es WDI. ¿Por qué es necesario saber el nombre de la base de datos? Porque cuando yo voy a leer papers, voy a leer documentos, voy a leer artículos, normalmente no van a poner el nombre completo de la base de datos, sino van a poner su acrónimo. Y a veces van a poner su nombre en inglés y no necesariamente su nombre en español. Entonces, para identificar bien la base de datos y cómo se usa en general, tengo que saber cómo se llama en español, cómo se llama en inglés y cuál es su acrónimo para saber, para identificarlo cuando esté haciendo la búsqueda. Entonces, en el caso del World Development Indicators, que es la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, su acrónimo es WDI. Lo segundo que debo conocer es qué institución es la responsable de esa base de datos, sea la institución pública, privada, ONG, cualquier tipo, tengo que saber qué institución levanta esa base de datos. En ese caso, es el World Bank, que es el Banco Mundial, que ya sabemos que es reconocida porque tiene estándares bastante buenos. Lo tercero que debo conocer es el propósito u objetivo de la base de datos. ¿Por qué se ha levantado esa base de datos? ¿Qué objetivo tiene? En el caso, ¿por qué es importante saber el propósito? Porque saber el propósito y el objetivo de la base de datos me permite saber qué cosas se podrían hacer con la base de datos y qué cosas no. Por ejemplo, la ENAO ha sido levantada con el propósito de saber las condiciones de vida de las personas.
Entonces, cualquier pregunta de investigación que tenga que ver con condiciones de vida de las personas, probablemente se puede hacer con la ENAU. Si hay una pregunta que escapa de las condiciones de vida de las personas, probablemente no se puede hacer con la ENAU. En el ejemplo que he puesto acá, la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial fue creada para proporcionar datos detallados sobre el desarrollo económico, social y ambiental a nivel global. Como su propósito es global, entonces lo más probable es que me permita hacer comparaciones entre países. Lo cuarto que me tengo que fijar es el ámbito de cobertura, es decir, en qué territorio y en qué espacio temporal ha sido levantado la base de datos. Y por eso que acá separo en geografía y temporal. En geografía, para saber si la información ha sido levantada para un país, para dos países, para 100 países, para 5 regiones, 10 regiones, para 10 familias, 100 familias, para un distrito, dos distritos. En el caso del World Development Indicators, levanta información sobre todos los países del mundo. Y también tengo que ver la temporalidad, desde cuándo se levanta. Se levanta desde 1960 y se actualiza año a año, con datos anuales. Entonces, no hay datos trimestrales, no hay datos mensuales, no hay datos diarios, no hay datos por cada departamento de los países, no hay datos por cada provincia de los países, ¿no? Entonces, eso me ayuda a notar qué información puedo acceder. No voy a poder acceder, por ejemplo, a esta base de datos, pobreza en el Perú o pobreza en cada país del mundo a nivel trimestral o mensual o semestral. Solamente voy a poder datos anuales. Sigamos. En el caso de que mi base de datos sea una encuesta, tengo que también averiguar el diseño muestral. ¿Qué es el diseño muestral? Es la forma en la cual se ha escogido la muestra. Una encuesta, por definición, solamente va a levantar información de un grupo y no de toda la población. Ese grupo, esa muestra a la cual le voy a hacer preguntas, es elegida con algún tipo de método estadístico, algún método de aleatorización. Hay diferentes métodos de aleatorización. El más simple se llama aleatorización simple, que simplemente eh, elegir al azar a las personas, pero cuando son encuestas grandes, se complejiza más la aleatorización. Por ejemplo, en el caso de la ENAU, se hace una aleatorización estratificada, es decir, se aleatoriza dentro de algunos territorios en particular y dentro de algunos grupos en particular. ¿Por qué? Si la ENAU aleatorizaría a nivel del país, probablemente dejaría de lado a los departamentos más chiquitos. Entonces, para no dejar de lado a los departamentos más chiquitos, el sorteo, la aleatorización se hace dentro de cada territorio. Agarras un territorio en el Perú chiquito y aleatorizas dentro de ese territorio. Y además consideras que ese territorio tiene que ser representativo a nivel, no sé, de género, a nivel de rangos de edad. Entonces, a eso se llama aleatorización estratificada. Hacer aleatorización por estratos, es decir, por grupos que yo quiero que sean representativos. En el caso del World Development Indicators, no es una encuesta, sino son datos administrativos, datos agregados, así que no tiene un diseño muestral. 6. Variables o indicadores principales. Todas las bases de datos siempre tienen uno o un grupo de variables principales. En la ENAU, por ejemplo, la variable principal es pobreza. Esa es la variable central. Todas las demás variables que aparecen en la ENAU van a aportar información a esa variable central que es pobreza, ¿no? En la ENAU hay variables de ingreso, variables de gasto, variables de educación, de salud, un montón de variables. Pero todas esas aportan a la variable pobreza o están relacionadas a la variable pobreza. Entonces, todas las bases de datos siempre tienen una o un conjunto de variables principales. En el caso del World Development Indicators, sus variables principales son PBI, inflación, pobreza, acceso a servicios básicos, emisiones de CO2
y otras más por ahí. 7. Unidad de observación. La unidad de observación se refiere a cuáles son los individuos que han sido encuestados, sobre qué tipos de individuos o sobre qué tipo de unidades ha sido levantada la información. Por ejemplo, la variable pobreza en el INEI está calculada a nivel de hogares, no está calculada a nivel de personas. ¿Por qué? Porque la pobreza es una característica del hogar, no es una característica de la persona. Entonces, si una persona vive en un hogar pobre, se considera que la persona es pobre. Si la persona vive en un hogar no pobre, la persona se considera no pobre. Pero la característica pobreza es a nivel de hogares. ¿Y por qué a nivel de hogares? Porque no tiene sentido medirlo a nivel de personas. Si lo mido a nivel de personas, hay personas que son muy pequeñas, muy niñas, muy recién nacidos, y personas muy adultas que no tienen ingresos y no tienen gastos. Un niño recién nacido no tiene ingresos y no tiene una billetera para hacer gastos. Entonces, si no tiene ingresos, no tiene gastos, ¿ese niño sería pobre? No, no, porque eh, en realidad sus gastos son sustentados por sus padres. Entonces, no tiene sentido medir pobreza a nivel de individuos, porque algunos no tienen capacidad de tener gastos ni ingresos. Entonces, se mide a nivel de hogares. Entonces, el bebé, el recién nacido, que vive en un hogar pobre, se considera pobre. El bebé, el niño que nace en un hogar pobre extremo, se considera pobre extremo. Y eso es interesante o necesario averiguar para saber a qué nivel de agregación puedo trabajar. Entonces, hay bases de datos que están a nivel de hogares, a nivel de individuos, a nivel de empresas, a nivel de países, etc. Visualmente, uno se da cuenta de eso viendo a qué se refiere cada línea de mi base de datos, ¿no? Cada línea de mi base de datos, ¿qué es? ¿Es un país? ¿Es un individuo? ¿Es un hogar? ¿Es una empresa? A eso se refiere. ¿A, a qué representa cada fila de mi base de datos? En el caso del World Development Indicators, cada fila de la base de datos es un país. 8. Frecuencia de actualización. Es decir, cada cuánto tiempo se actualiza la base de datos. En el caso del Banco Mundial, hemos visto que es anual, ¿no? Entonces, ya sabemos que es anual. La metodología de recolección. ¿Cómo se levanta la información? Se levanta presencialmente, se levanta por teléfono, se levanta por un formulario de Google Forms, se levanta preguntando al jefe del hogar, se levanta preguntando a cada una de las personas del hogar, se levanta preguntando al alcalde del municipio o o se levanta revisando los datos administrativos de un municipio. Eso es importante para saber de dónde proviene la información y cuán confiable es la información. Por ejemplo, si yo quiero medir la anemia en una población, tengo varias formas de medirlo. Uno, le pregunto a la persona si tiene anemia o no tiene anemia. Eso se llama autorreporte. Otra forma de medirlo es en lugar de decir, de preguntarle a la persona si tiene anemia o no, es hacerle un test de hemoglobina. Voy con un kit de medición de hemoglobina, le saco un par de gotas de sangre y veo inmediatamente si su hemoglobina supera la línea para no tener anemia y con eso sé si tiene anemia o no tiene anemia. Otra forma de recolección es llevarlo a un hospital y que en el hospital le hagan algún tipo de test más complejo que solamente ese kit de hemoglobina, ¿no? Entonces, la información de anemia, la variable de anemia, se puede medir de diferentes formas. Y depende de cada forma, tengo ciertas restricciones o limitaciones, ¿no? El autorreporte, por ejemplo, de la anemia sería no muy confiable. ¿Por qué? Porque la anemia es una enfermedad que normalmente no tiene características externas.
Y hay personas que pueden verse muy sanas, que no sospechan que tienen anemia, pero sí tienen anemia. Entonces va a ser un indicador sesgado seguramente. En el kit de hacerle un test de hemoglobina, probablemente sea mucho más confiable, porque no es autorreporte, sino ya es un test médico. Y llevarlo donde el doctor probablemente sea mucho más confiable, ¿no? Una encuesta que se hace presencialmente probablemente tenga preguntas o tenga respuestas del encuestado muchas más confiables que si fuese por teléfono, porque cuando uno habla por teléfono probablemente, eh, probablemente esté distraído en otras cosas, probablemente solamente pueda llamar a las personas que tienen teléfono y dejo de lado a las personas que no tienen teléfono. Si hago la encuesta por un formulario de Google Drive, de Google Forms, perdón, probablemente voy a dejar de lado a los que no tienen acceso a Internet, voy a dejar de lado a aquellos que no saben utilizar Google Forms, voy a dejar de lado a aquellos que no les ha llegado el link, ¿no? Entonces, la forma en la cual se levanta la información afecta mucho a la confiabilidad y a lo que puedo y no puedo hacer con un base de datos. En el caso del World Development Indicators, los datos se recopilan pidiéndoselos a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos mandan información al Banco Mundial y el Banco Mundial lo revisa y lo estandariza y finalmente lo publica. 10. Acceso y disponibilidad. Tenemos que ver si la base de datos es de libre acceso o se requiere algún tipo de suscripción, permiso o inclusive hay que pagar por la base de datos, ¿no? En el caso del World Development Indicators, es una base de datos pública que ni siquiera necesita registrarse, simplemente entras en la página y ya está. Pero, por ejemplo, existe otra base de datos que se llama Young Lives o Niños del Milenio, que necesita que uno se registre y que declare que es un estudiante, profesor, investigador, y tiene que explicar para qué quiere la base de datos. Y en unos días te dan la base de datos. No te cobran nada, pero te dan la base de datos y demora un poquito. Otra base de datos, por ejemplo, en Bloomberg. En Bloomberg, cuando uno quiere acceder a series de tiempo muy extensas, de décadas, te piden que pagues una suscripción o que pagues por la base de datos. Eso es bien costoso. Si, por ejemplo, uno quiere acceder a una encuesta que hizo Ipsos Apoyo en el Perú, no está de libre acceso, te van a pedir quizás que pagues el costo de acceder a esa información. A veces también hay que pedir permisos y esos permisos pueden demorar, ¿no? Si yo quiero acceder a la base de datos de contribuyentes de la SUNAT, probablemente me digan, oye, eso es base de datos un poco restringida porque hay información delicada sobre los ingresos que tienen cada empresa, entonces no te la podemos dar. Pero posiblemente si te auspicia algún otro ministerio, te auspicia una ONG, posiblemente te puedan dar el permiso a acceder a la base de datos con ciertas restricciones. Entonces también tomen en cuenta eso. En ocasiones cuando uno empieza a hacer una investigación, cree que todo está de libre acceso y que todo se puede descargar de Internet, pero no necesariamente. Y finalmente, en ocasiones es imposible acceder a la base de datos. Sigamos. 11. Limitaciones conocidas. Todas las bases de datos, todas, absolutamente todas, tienen limitaciones o sesgos. Por ejemplo, el Word Development Indicators, a pesar de que es una base de datos muy buena, muy grande y muy confiable, tiene su limitación de que hay países donde no hay información completa o hay periodos donde la información no está disponible. ¿Por qué? Probablemente porque cuando el Banco Mundial revisó los datos que le mandó el gobierno, encontró discrepancias, encontró errores y el Banco Mundial dijo, esto no es confiable, no lo publico. Entonces, en ese año aparece un valor perdido, un valor missing. No hay disponible esa variable. Hay países que son tan pobres que no tienen ni siquiera un instituto de informática y estadística, entonces no pueden mandar la información al Banco Mundial, entonces no hay información para esos países. Hay países que por algún tipo de guerra, por algún tipo de conflicto, se, se cierra el levantamiento de información y no hay datos disponibles. Entonces hay que tomar en cuenta
que no siempre hay información para todos los países, para todos los individuos, ni para todos los periodos. A veces hay huecos por ahí de información que hay que tomar en cuenta. En el caso de la ENAO, por ejemplo, hay una limitación importante. La ENAO se llama Encuesta Nacional de Hogares y por tanto solamente incluye a aquellos que tienen hogar, no incluye a aquellas personas que viven en situación de indigencia. Entonces, sí, la ENAO es representativa a nivel nacional, pero no incluye a aquellas personas que viven en la calle. Ellos no están incluidos porque no hay forma de rastrear su lugar de vivienda. Viven nómades, van de un lugar a otro. Entonces, esa es una limitación importante que puede sesgar los resultados. Estamos dejando de lado a una población que es la población más desfavorecida y no está incluida en el análisis. Otra limitación de la ENAU es que normalmente las personas de altos ingresos no suelen querer contestar la encuesta. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que su información sea expuesta, su información se filtre y que luego eso les afecte, luego los extorsionen o su información sea vendida por ahí. Y también la gente de altos ingresos no suele contestar con la verdad por ese miedo, ¿no? En lugar de contestar que gana 1 millón de soles al año, te contestan que solo gana 100.000. Y también sucede que estas personas de altos ingresos a veces ni siquiera abren la puerta del encuestador porque no quieren que personas desconocidas entren a su casa. Entonces, hay un sesgo que ya está comprobado que los hogares de altos ingresos no suelen contestar muy bien la encuesta nacional de hogares. Entonces, la ENAU tiene esa limitación a ambos lados de la distribución de ingresos. No están los que son indigentes y por tanto están en una situación de precariedad bien alta y tampoco están muy bien representados aquellos que tienen muchos ingresos. Entonces uno tiene que preguntarse y averiguar esas limitaciones. 12. Tipo de usuarios y uso previo. Uno tiene que preguntarse qué tipo de personas acceden y usan normalmente a esta base de datos. Por ejemplo, en la ENAU, la mayoría que accede son economistas, sociólogos, antropólogos. Entonces, probablemente investigaciones de esas áreas van a utilizar la ENAU. ¿Quiénes utilizan información del World Development Indicators? Usualmente lo utilizan funcionarios de gobiernos, lo utilizan estudiantes. Entonces, ¿dónde buscar investigaciones que utilicen esa base de datos? Voy a buscar investigaciones que realicen este tipo de personas. ¿Para qué? Para poder rastrear eh, los usos de la base de datos. Entonces, ya sé, por ejemplo, que si quiero estudiar, si quiero utilizar la ENAU, tengo que averiguar investigaciones económicas, investigaciones escritas por politólogos, investigaciones escritas por antropólogos. Y finalmente, documentación técnica y manuales. Todas las bases de datos, absolutamente todas, tienen documentos técnicos y algunas tienen manuales. Pueden ser manuales y documentación técnica que ha sido elaborada por la misma institución que ha levantado la encuesta y también pueden ser manuales o documentación que ha sido elaborada por otras personas que usualmente utilizan la base de datos. Lo ideal es que uno conozca al menos unas cuantas de estas para que pueda facilitar el uso de la base de datos, ¿no? Si yo tengo un manual de cómo hacer, de cómo manipular la ENAU, probablemente se me va a hacer más fácil. Si yo tengo un manual de cómo utilizar el Word Development Indicators, se me hace mucho más fácil. En el caso del Word Development Indicators, en la misma página del Banco Mundial hay un montón de fichas técnicas que me explican cómo se calcula cada variable. Entonces, esos son los 13 puntos que quería mencionarles sobre qué cosas debo conocer sí o sí sobre una base de datos antes de empezar a trabajar con ella. Hasta ahí preguntas, chicos.
Vayamos ahora a la actividad del día, que es la segunda parte de la tarea académica 2. Anoche les publiqué en Paideia esta actividad y vamos a ir a revisar. Acá está. Esta actividad vale 10 puntos y también es una actividad que está pensada para hacerse en una hora máximo, hora y media, quizás si lo hacemos con paciencia, y vale 10 puntos, ¿no? Los 10 puntos, bueno, la tarea académica se parte en dos, ¿no? Parte uno y parte 2. Ayer les expliqué la parte uno, ahora les explico la parte 2, que también vale 10 puntos. Dice, cuando un investigador o estudiante trabaja con una base de datos, es fundamental conocer sus características para comprender su relevancia, utilidad y limitaciones. Responda a las siguientes preguntas que abordan los aspectos importantes de la base de datos utilizada en la investigación que seleccionó la tarea académica uno. Entonces, ustedes en la tarea académica uno, que era el video, han seleccionado una investigación que estaba dentro del balance de investigación del CIES. Quiero que en esa investigación reconozcan cuál es la base de datos principal que han utilizado. Probablemente haya más de una base de datos, dos, tres bases de datos, pero solamente enfóquense en la principal, en una sola. Y sobre esa base de datos, quiero que contesten estos 13 puntos, que son los 13 puntos que hemos visto hace un ratito, ¿no? Identificar el nombre de la base de datos y su acrónimo, identificar su institución responsable, identificar el propósito objetivo de la base de datos, identificar el ámbito de cobertura. Si es una encuesta, identificar el diseño muestral. Si no es una encuesta, simplemente mencionar que no es una encuesta. Encontrar o definir las variables principales de esa base de datos, la unidad de observación, ver si es a nivel de hogares, individuos, empresas, la frecuencia, ver si es anual, trimestral, mensual, diario, ver la metodología de recolección, si ha sido recogida presencialmente, telefónicamente, solamente es un dato administrativo, ver si ha sido autorreporte o ha sido una medición directa, el acceso a disponibilidad, si es de acceso público o hay que pagar por acceder o hay que registrarse, dónde encuentro la base de datos, limitaciones conocidas, qué sesgos y limitaciones hay en la base de datos, usuarios, qué tipo de personas suele utilizar esto, macroeconomistas, microeconomistas, sociólogos, antropólogos, nutricionistas, y ver en qué se ha utilizado previamente. Me pueden decir, se ha utilizado en investigaciones para medir la pobreza a nivel regional, he encontrado que se ha utilizado en este tipo de investigaciones. Y finalmente, identificar unos cuantos manuales o documentos técnicos sobre esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, en la ENAU, si yo voy a ver un ejemplo acá, si yo pongo microdatos ENAU, INEI, perdón, y entro a esta pestaña de acá, acá me aparece consulta por encuestas y acá documentación. Entro a documentación y busco acá la encuesta nacional de hogares para cualquier año. Acá encuentro la ficha técnica, por ejemplo. La ficha técnica es un documento metodológico, resumen, donde me describe los objetivos de la encuesta, su cobertura, su periodo, su población, su diseño muestral, el nivel de inferencia, quiénes informan, quiénes responden la encuesta, quiénes no, qué preguntas o qué tópicos abordan en esa encuesta, todo. Y también hay más documentos o manuales acá. Por ejemplo, acá hay el manual del encuestador, el manual de consistencia. Acá dentro debe haber una explicación de la lista de variables. Entonces, eso es un ejemplo con la ENAU. También acá abajo puede estar la encuesta demográfica y salud familiar, que es la ENDES. Y también igual tiene ficha técnica, su diccionario,
sus manuales de entrevistador, manual de antropometrista, un montón de información. Y así cada encuesta o cada base de datos debe tener un conjunto de manuales o documentos técnicos. Si no encuentran manuales o documentos técnicos de la misma institución, probablemente que, o sea, sí o sí deben tener al menos una ficha técnica sencilla, sí o sí. Esta base de datos de la NAO, como es grande, tiene también más información. Quizás en encuestas más chiquitas solo tienen ficha técnica, pero también es probable de que otras personas externas hayan hecho algún tipo de manual de cómo utilizar esa base de datos. Y como les comento, eso está pensado para hora, hora y media. Como ustedes ya han leído el paper que han elegido y lo han utilizado para hacer el video y también lo están utilizando para la parte uno de la tarea académica 2, ya la conocen bastante bien el paper. En este caso, solamente les pido de que se enfoquen en la parte de la fuente de datos y hagan, averigüen un poquito más sobre las características de esa base de datos. La idea es que ustedes puedan conocer al menos esa base de datos a profundidad para que luego la puedan utilizar, ¿no? Hemos dicho que el paper que han elegido ustedes es un paper cuyo tema les interesa, ¿no? Y como es un tema que les interesa, probablemente en el futuro lo van a utilizar para tesis o lo van a utilizar para alguna investigación y probablemente también utilicen esa misma base de datos. Entonces, es interesante y les va a ayudar en el futuro para que puedan trabajar con facilidad esa información. Ok, chicos, preguntas sobre esto. No tiene que ser muy extenso, al igual que la parte uno, máximo una hoja y media, 2 hojas, no muy largo. Eh, Así que eso serían 10 puntos. Preguntas, chicos. Y tienen hasta el martes 28, que entonces tienen 4 días para realizarlo. Preguntas, chicos. Listo. Entonces, ya es mediodía. Me quedo unos 5 minutos más por si tienen preguntas. Y si no, ya nos vemos el día miércoles 29. Recuerden que la parte uno de la tarea académica 2 es para el 27, el lunes, y esta parte 2 es para el martes 28. Ok, chicos, cuídense. Ya nos vemos en la siguiente clase.